La rusofobia es un virus que se inoculó en Europa y no tiene cura definitivamente. Finlandia, país miembro de la OTAN y que recientemente cerró sus fronteras ante un ataque inminente de Rusia, entró en esta narrativa y decidió preparar a su gente para, para un posible conflicto con el país del gran oso. Ataques verbales contra su embajador y acusaciones permanentes han hecho enfadar al gobierno del Kremlin, que no dejará pasar estas afrentas. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Entre Finlandia y Rusia ha alcanzado niveles sin precedentes en las últimas semanas. Tras una serie de eventos diplomáticos y militares que evidencian la creciente animosidad entre ambos países, el embajador ruso en Finlandia, Pavel Kuznetsov, no dejó lugar a dudas en su declaración reciente sobre el acoso que los diplomáticos rusos han sufrido en el país nórdico. Según Kuznetsov, los actos de vandalismo, las amenazas y los intentos de intimidación contra la misión diplomática de Rusia se han vuelto una constante. Es hora de tomar cartas en el asunto. El nivel de acoso no da lugar a dudas. Es momento de responder, ha dicho el embajador, quien se ha mostrado realmente enojado con el comportamiento de los ciudadanos de esta nación. El nivel de hostilidad es tal que se ha recibido sobres con pólvora desconocida y amenazas de bombas. Esto, lejos de ser una anécdota aislada, se ha convertido en parte del paisaje cotidiano para los diplomáticos rusos. Cada día, los empleados de la embajada deben lidiar con la presión constante de la violencia simbólica, mientras la policía finlandesa responde de manera recurrente ante estos incidentes. Aunque Kuznetsov aplaudió la intervención constructiva de las autoridades locales, es innegable que este tipo de agresiones representan un quebrantamiento de la diplomacia y de alguna manera un desafío a la soberanía de Rusia. Los diplomáticos rusos se ven obligados a operar bajo un sentimiento antirruso palpable en la sociedad finlandesa, algo que sin duda no ha pasado desapercibido para Moscú. Pero no solo los diplomáticos rusos están en la mira. El reciente fortalecimiento de la relación de Finlandia con la OTAN ha sido otro punto caliente en esta ecuación. El 4 de abril del 2023, Finlandia se unió oficialmente a la Alianza Atlántica, un acto que alteró profundamente la dinámica geopolítica en la región. Para Rusia, la expansión de la OTAN hacia sus fronteras es una provocación directa, y la inclusión de Finlandia en el bloque fue vista como una declaración desafiante. Sin embargo, lo que podría haberse considerado una medida estratégica para reforzar la seguridad del país nórdico ha sido interpretado en Moscú como una alineación con los intereses militares de Estados Unidos, cuyos movimientos en el área no han pasado desapercibidos. Bueno, Margarita, le surge otro enemigo a Rusia y un probable conflicto. Exactamente, así es, Ivette, como bien dices, Finlandia se ha puesto en el ojo de la tormenta, porque fíjate cómo pasó de ser un pequeño país gélido, escandinavo, por supuesto, de apenas 5 millones y pico de habitantes, prácticamente ignorado en lo que es la noticia internacional, ¿no? A motivar titulares de prensa ahora cuando se suman tensiones con Rusia, un país con el cual Finlandia comparte una frontera de más de 1.300 kilómetros y que la cerró para declararse enemigo tenaz de Moscú. Y ahora, para colmo, el Ministerio de Defensa finlandés salió a decir que cree, que supone que un avión estatal ruso pudo haber violado brevemente el espacio aéreo en zona del Golfo de Finlandia, ubicado en el mar Báltico y cuyas aguas todos sabemos que bañan la costa sur de ese país. Así que si el hecho no ocurrió o no está confirmado, del mismo modo ya ellos lo lanzaron. ¿Para qué? Para demonizar a Rusia como que, como bien tú dices, como parte de esa rusofobia que han instalado. Así que por el asunto es que existe una larga historia de confrontación entre Moscú y Helsinki.
pero que ahora ha escalonado notablemente, sobre todo después de la operación militar especial de Rusia en Ucrania y las medidas que ha tomado el país escandinavo para, según ellos, fortalecer su defensa y seguridad nacional, porque le tienen un miedo a Rusia del diablo. Y bueno, incluyeron por eso la solicitud para sumarse a la OTAN. Y esto, por supuesto, que trajo un cambio radical en la política exterior tradicional que tenían los finlandeses. Y ya no es la misma. Ahora se pavonean como gallito de pelea, con altanería, porque recordemos que Finlandia se sumó a la OTAN el pasado 4 de abril del 2023. Dicen que fue un proceso relámpago y acelerado, claro, acelerado por los mandamás de la OTAN y que hizo que se convirtiera de la noche a la mañana en el miembro número 31 de la Alianza Atlántica. Así que desde entonces ese apacible país forma parte de las huestes guerreristas y ha puesto al servicio de la OTAN su ejército, que si bien está entrenado y modernizado, se dice que ha mantenido un alto nivel de preparación para incluso después de la Guerra Fría. Pero como prueba de esa lealtad y lacayismo, acordó instalar una base de la OTAN a menos de 200 kilómetros de su frontera con Rusia para enviarle un mensaje a su vecino. Pero ¿qué está sucediendo ahora? Bueno, los medios internacionales, como bien se describe ahí en el video, y se han hecho eco de declaraciones del embajador de Finlandia, Pavel Kuznetsov, en respuesta a la confiscación de propiedades rusas en Finlandia, y advirtió que si Finlandia no revierte esa medida, pues va a haber consecuencias y represalias por parte de Moscú. Imagínate, Ivette, esa tensión se suma a la ruptura del acuerdo de cooperación fronteriza entre ambos países, lo que ha dejado de tener relevancia prácticamente, pero las acciones de confrontación siguen. Varias fuentes, entre las que puedo citar a Europa Press, relatan episodios de la tensión que hay entre Rusia y Finlandia por la confiscación de esos bienes, y que el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso convocó incluso a la embajadora finlandesa y le expresó el rechazo por esa medida, señalando que es una infracción a la inmunidad diplomática y exigiendo la pronta rectificación de esa decisión. Y bueno, esta osadía del gobierno finlandés ha sido calificada por su interlocutor moscovita como intolerable, que se queja también de insultos y de acoso contra diplomáticos y representantes rusos en ese país por un grupo de violentos y salvajes que ahí están bajo el amparo del gobierno finlandés. Sí, Margarita. Bueno, Finlandia tiene una situación particular y es que desde hace unos añitos venía pidiendo volverse miembro de la OTAN, ¿no? En abril de 2023 le dieron el estatus como parte de del bloque y desde ese entonces pues ha venido tomando fuerza la idea y la narrativa nuevamente de que Rusia los va a atacar, los va a invadir. Y pues históricamente hablando, Finlandia y Rusia también han tenido sus propias rencillas, ¿no? Antes en el imperio y después con la Unión Soviética, también tuvieron esos ciertos tipos de enfrentamientos, así que ha habido esa rivalidad histórica entre ambos países. Sin embargo, como bien lo decimos, pues en este momento, a estas alturas del partido, las autoridades finlandesas están diciendo a la población que se debe preparar para una posible confrontación militar en Rusia, lo que pues ya se tilda, el embajador Pavel Kuznetsov dijo que era una atmósfera de psicosis bélica fomentada por el gobierno finlandés. Y esto, pues obviamente está llevando a, tú sabes, una mentira contada varias veces se convierte en una verdad, estrategia básica de Goebbels, por allá el estratega publicitario y de comunicaciones del señor Adolfito.
en la Segunda Guerra Mundial y sabemos, Margarita, que se está haciendo también unos ejercicios de preparación militar en la población civil. Entonces, de igual manera, están haciendo, por ejemplo, renovación de refugios antiaéreos, expansión de redes de clubes de tiro, Margarita. Eso ya de verdad que es una paranoia absurda que ya no tiene ningún sentido ni ninguna razón de ser. Pero lamentablemente la narrativa es esa, Estados Unidos, la OTAN y por supuesto Rusia es el malo, miembro del eje del mal, que sigue teniendo un poder. Yo me imagino, Margarita, el miedo que le tienen es porque reconocen que Rusia tiene un poder ilimitado, que Putin es un dios más, básicamente. Le Claro. puede hacer así, mira, con la punta del dedo y borrarlo del mapa, pero bueno, Sí, ya sabemos que básicamente, ese no es cuando, no es la cuando tú estrategia. cuando tú eres tan débil de mente, piensas eso y generas en tu enemigo una cosa muchísimo mayor. Entonces, al fin que no, es los rusos, pero son malos, pero son el demonio, pero son la izquierda, pero son, bueno, vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Sobrevuelo de bombarderos estratégicos B-52 de la Fuerza Aérea estadounidense sobre Finlandia. Como señaló Kuznetsov, no es más que la última fase de un ajuste práctico de un nuevo teatro de operaciones militares en el norte de Europa. Las maniobras y vuelos de estos bombarderos, que se realizaron en noviembre del 2024 y anteriormente en julio del 2023, no son eventos que se pasen por alto en Moscú. Para Rusia, la presencia de estos aviones en su vecindad es un claro indicio de que Estados Unidos está buscando ampliar su influencia en la región y hacer de Finlandia una pieza clave en sus operaciones militares, lo que a su vez aumenta el riesgo de confrontación. El uso de Finlandia como campo de pruebas por parte de los militares estadounidenses es una estrategia que podría tener consecuencias devastadoras para la región. Un terreno especialmente delicado, dado su historial. La historia de Finlandia está marcada por varios conflictos con Rusia, la mayoría de los cuales han tenido que ver con la lucha por la soberanía y el control de territorios clave en el norte de Europa. El Tratado de Paz de Moscú, que puso fin a la Guerra del Invierno de 1940, es un ejemplo claro de las tensiones persistentes entre ambas naciones. En esa guerra, la Unión Soviética intentó expandir su territorio hacia Finlandia, lo que resultó en un conflicto devastador. Aunque los finlandeses lograron resistir cediendo territorio, pero preservando su independencia, las cicatrices de esa guerra siguen presentes en la memoria colectiva de ambos países. Más recientemente, la Guerra Fría y la neutralidad de Finlandia, que actuaba como un tapón entre el bloque occidental y el bloque soviético, también desempeñaron un papel importante en las relaciones bilaterales. A pesar de su política de neutralidad, durante gran parte del siglo XX, la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética cambiaron el escenario geopolítico. La desaparición de la URSS y la consolidación de Rusia como la potencia sucesora dejó a Finlandia en una posición incómoda, al borde de una Europa en proceso de reintegración de las antiguas naciones del bloque oriental, donde la OTAN y la Unión Europea tenían planes de expansión. La historia está llena de lecciones y Moscú parece haber aprendido que una Finlandia alineada con la OTAN no solo es una amenaza potencial en términos militares, sino también una fuente de inestabilidad que podría desbordar cualquier cálculo geopolítico. La rusofobia, Margarita, y la paranoia es tal que se ha llegado a situaciones que uno no puede entender, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dinamarca
también ha informado a su gente hasta la cantidad de agua, alimentos y medicinas necesarias que se tienen que tener para afrontar una crisis de 3 días, que se están acumulando alimentos enlatados y otros suministros esenciales como prevención ante un posible ataque ruso. O sea, volvimos a esa época, Margarita, de los 50, 60, donde la gente sonaba una alarma y todo el mundo se iba, se metía debajo de los pupitres en las escuelas y se metían a los sótanos de las casas en diferentes países. Con esa misma narrativa están jugando hoy en día. La OTAN se volvió ese escenario donde todos nos cubrimos para defendernos de las amenazas directas, ¿no? Entonces, pues obviamente es aterrador que a estas alturas de la vida, Margarita, en pleno siglo XXI, después de una caída del muro, por ejemplo, después de todo el esfuerzo que se hizo para entrar Rusia a Occidente, se venga otra vez con esa narrativa. Y de misma manera, pues asustan a la gente con una amenaza imaginaria. Y por supuesto que se debería asumir que las personas inteligentes entienden perfectamente que esto es un engaño, pero no es así. He visto personas preparadas, inteligentes, capaces, que se creen cualquier narrativa, cualquier cosa que les cuenten, por ejemplo, aquí en Colombia. No importa. Si es que tembló, es culpa del presidente, por ejemplo. En el caso europeo, Rusia es ese monstruo y mucha gente la tienen convencida de que eso va a ocurrir. Y fíjate, si es así, tienes toda la razón, Ivette, que cuando no la hay, la inventan. Y esa es una política de levantar fantasmas, de sembrar el temor entre las poblaciones y los países vecinos, sobre todo. Y como te decía al principio del tema, y una prueba de ello es que el Ministerio de Defensa finlandés denunció este viernes que pasó que un avión estatal ruso podía haber volado brevemente, fueron unos minutos, pero dijo brevemente, su espacio aéreo en la zona del Golfo de Finlandia, ubicado en el mar Báltico. Y es una simple sospecha que, como tú ves, se exagera para hacerla ver como un hecho que realmente sucedió, cuando todavía la Guardia Fronteriza está investigando si eso ocurrió o no. Pero si así, cuando se quiere denostar al adversario, en este caso Moscú, eso te da una señal de que la xenofobia, la rusofobia y todos estos sentimientos adversos siguen incrementándose contra Rusia. Y todo es parte de una espiral de confrontación de ese país escandinavo, porque si te fijas, Ivette, a fines de octubre pasado, el tribunal del distrito de Helsinki incautó esos activos rusos en Finlandia valorados por decenas de miles de millones de dólares. Fue después de una petición de la firma Naftogaz de Ucrania. ¿No te llama la atención? La empresa nacional ucraniana de gas y petróleo. Así que la petición de Naftogaz se refería a la ejecución de la sentencia del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, que se dictó en abril del 2023, para compensar, según ellos, las pérdidas sufridas por la empresa por parte de Rusia, por los activos, por lo de Crimea, en definitiva. Bueno, es decir, una cacería de brujas contra Moscú, una campaña de persecución que refleja esa intolerancia que tú decías, Ivette, ese temor también que sienten hacia Rusia, y por eso vemos que Finlandia se entregó arrebatadoramente a los brazos de la OTAN, sin calcular que esa organización atlántica se ha apartado de sus premisas fundacionales, porque lo que promueve ahora es la cultura belicista, lo hemos visto con Ucrania, inspirada en el uso de la fuerza, que para ellos es el único camino para conseguir la paz, no la diplomacia, ¿no? Entonces, esto convierte en una amenaza colectiva que busca amedrentar a los hipotéticos adversarios a través de esa hegemonía militar que trae la OTAN y que lo que hace es sembrar destrucción y miedo por donde quiera que pasa.
Pero lamentablemente, Ivette, Finlandia cree que está protegida por la OTAN. Es como tú dices, falta inteligencia ahí. Lamentablemente es así. Es una organización, la OTAN, que no ha sabido dar seguridad a Europa y que su estrategia actual en la confrontación, según analistas, ¿no? Lo que ha hecho es priorizar la vía militar por encima de la diplomática. Y esto va a dejar un continente arruinado, herido, vulnerable, que no va a ver mejor salida a su vulnerabilidad que caer en los brazos del pulpo, ya sabes, de Estados Unidos, el incuestionable ganador de esta pelea. Mira que le está fallando la inteligencia a los finlandeses y a unos cuantos europeos también. Bueno, creo que voló el tiempo. Si no hay nada más para agregar, llegamos así al final de este comentario que nos permite conocer y ver la espiral de confrontación de Finlandia, la miembro 31 de la OTAN, promoviendo confrontaciones con Rusia. A todos nuestros seguidores de este canal de La Patria Grande, muchísimas gracias por la sintonía y tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia que, como siempre, se encuentra con nosotros en estas emisiones de estos análisis que van más allá de la noticia y nos motivan siempre con sus likes, con sus comentarios, con todo lo que nos aportan para darles estas informaciones. Los invitamos a que sigan sumándose al canal de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande, para crecer mucho más esta comunidad que ya supera el 1.000.000 de seguidores y que seguirá creciendo este 2025, que vienen muchísimas más sorpresas. Por ahora los dejo con la reflexión del día. El universo y la estupidez humana, dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana. Y aún no estoy totalmente convencido respecto al universo. Lo dijo Albert Einstein. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao, chao.